Saúl venía detrás endemoniado, detrás de David. David no dijo: en el nombre de Jesús sal fuera. David cortó un pedacito de tela y dejó en evidencia los demonios que tenía Saúl. Y hay veces que hay personas que tienen que dejar en evidencia los demonios que tiene su hermano. Hay gente que tiene que pararse y decirle: tú ves que lo que tú estás haciendo no está bien, y dejarlo en evidencia. ¿Cuánta gente endemoniada dentro de la iglesia persiguiendo al hermano que Dios está usando? Esos son síntomas de demoníaco. Lo que pasa es que no se quiere hablar. Porque ¿cómo una gente va a perseguir a Cristo? Porque lo que tiene tu hermano no es de tu hermano, es de Dios. Y hay gente dentro de la iglesia que están persiguiendo a su hermano, pero no son ellos. Atención, no son ellos. Acuérdate, yo siempre digo esto y lo voy a seguir diciendo. Acuérdate que cuando a Pedro se le metió el diablo, Jesús no dijo: apártate de mí, Pedro. Él dijo: apártate de mí, Satanás. Y tú tienes que entender, tú que estás siendo perseguido, que no es Pedro, que es Satanás en Pedro. O sea, que es Satanás en tu hermano, no es tu hermano. Porque también tú tienes que moverte a misericordia. Y tú sabes que lo que tu hermano está en batalla, y no creerte la gran cosa y decir que me tienen envidia. No es que te tienen envidia, papá. Es que hay demonios que están detrás de ti, y ellos son los canales que están usando Satanás para llegarte a ti. Cristo, para nosotros es un privilegio del Señor una vez más estar con cada uno de ustedes. Esto es una nueva entrega y estamos agradecidos del Señor y contentos de que nos acompañe nuestro hermano ministro Wanderley, mejor conocido como Wanderley. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Así nos dice cariñosamente la pastora Kenia Fernández. Ese fue el apodo que nos puso. Él nos conoce mundialmente como Wanderley. No sé si... Eso es así, eso en Ecuador, en todos lados, Wanderley. No sé si ese fue el nombre artístico que el Señor le plació ponerle a uno. Pero no es un nombre feo, un nombre que simboliza algo, Wanderley. Sí. O sea, la Biblia habla de la ley de Cristo. Amén. Exactamente, un nombre bueno. No, Dios que puso este por algo. Sí, que la pastora es profeta y todo lo que sale de la boca de un profeta se toma en cuenta, porque quizás en el momento no se entienda, pero puede ser que tenga un significado en el mundo espiritual. Amén, gloria a Dios. Sabe, hermano Wander, que lo hemos tenido en otra ocasión en el canal, ¿verdad? Pero en esta ocasión mi amada esposa no está presente, pero estamos en comunión y ella realmente está muy contenta que usted esté aquí en este día. Amén. Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes y preciosas en este día, porque se va a tratar un tema bastante poderoso, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Yo sé que sí. Hoy vamos a hablar de cómo opera el ministerio de la liberación en el día de hoy y en todos los tiempos. Ministro Kelly. Amén. ¿Qué cita vamos a tener? ¿Qué vamos a leer? Amén. Vamos a iniciar leyendo las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante. Amén. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante, estaremos leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Padre, gracias por tus palabras que son vida y vida en abundancia. Te damos toda gloria y honra en esta hora especial. Bendecimos tu nombre, Dios amado. Te pedimos que estás tú glorificando tu nombre. En este día podamos hacer esa obra, esa misión que tú quieres que se haga, Dios amado, y que toques a cada persona, Dios mío, allí, Señor, libertando, rompiendo las cadenas, sanando al enfermo, levantando al caído, salvando estas almas que tú quieres salvar, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén, ministro santo. Usted entiende por el don de liberación. Amén. Y háblenos ahí. Vamos a entrar en esa línea. Yo entiendo que el don de liberación es algo que todo creyente de toda índole debe tener. Amén. O sea, nosotros debemos tener claro que esas son las señales del reino. Esas son las señales que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Así es. Dijo: y estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Lo dijo claro, explícitamente. En su nombre echaremos fuera demonios. Así. O sea, en estos tiempos vemos que ese ministerio está escaseando en la iglesia porque, según me cuenta, como yo no soy de tiempos pasados, yo me considero aún nuevo creyente. Amén. Porque todavía yo creo que no llego a 5 o 6 años en el evangelio, pero sí me considero un nuevo creyente, quizás con mucha experiencia y conocimiento que el Señor en su gloria me ha permitido tener. Amén, así es. Me cuentan que en el pasado en todas las iglesias había un ministerio de liberación. O sea, las personas que llegaban atadas, había un ministerio que se encargaba de ministrarle a esa persona para que esa persona sea verdaderamente libre. Así es. Porque hay una confusión muy grande. Y yo quiero hablarla aquí, porque yo lo he visto, no es porque me lo contaron. Yo he visto personas cristianas con años en el evangelio, estando atadas o teniendo opresiones demoníacas. Así es. He tenido el privilegio de ver cómo se le ministra y he ministrado incluso a pastores. No me regocijo porque no soy yo que hace la liberación, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el cristiano tiene que entender que nosotros estamos en el mundo, que lo único que le da apertura a los demonios es el pecado. Así es. Y un creyente, siendo hijo de Dios, habiendo confesado a Jesucristo, si peca, se aparta de su gracia. Así. Y por tanto, los demonios tienen derecho legal sobre esa persona. Así es. Eso lo tenemos que tener claro. Incluso, nosotros tenemos que tener ese principio porque Cristo le ministraba a personas cristianas, se puede decir, porque era Conocimiento, vamos a decir. exactamente, eran hijas de Abraham. O sea, eran personas que eran doctrinados en la ley, tenían el conocimiento. Si eso eran ellos que tenían el conocimiento, tenían la ley, desde niños fueron instruidos en el Señor, con las palabras del Señor. Imagínate nosotros que somos gentiles. Así es. Nosotros tenemos que entender que la palabra establece el cuarto mandamiento. Hay una promesa, una promesa con consecuencia. Dice, no te haga ídolo, no te haga imagen de lo que hay en la tierra ni en el cielo, Cielo, ni debajo. ni debajo. Porque yo soy Jehová que visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Está hablando ahí de pactos generacionales, de consecuencias de pecados que van en generación. Por tanto, también dice en otro lado que si los padres comen la uva, los hijos comen la dentera. Pero también dice en otro lado que cada quien, el pecado es individual. O sea, que si tu padre es pecador y tú decides como hijo no incurrir en el mismo pecado de tu padre, por tanto, tú no vas a acarrear la maldición, la consecuencia. ¿Estamos claros ahí? Pero ¿qué es lo que sucede? Con nosotros en esta dispensación, los gentiles no corremos con esa suerte. Porque los gentiles desconocen lo que son las leyes Sí, mosaicas. no fueron instruidos. No fueron instruidos en el evangelio. De eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros los gentiles? Yo no me crié con mamá y papá que sean cristianos. Ellos son gentiles, personas que están acarreando maldición igual que yo. Yo vengo, me convierto al evangelio. Yo soy cristiano, un ejemplo. Yo voy a batallar con todas las consecuencias y todo el pecado que activaron mis padres. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque yo cuando no era cristiano, yo activé esa consecuencia. Yo activé en el pecado la consecuencia que vino de mi padre. O sea, se contaminó por el pecado. Exactamente. Porque al yo no desconocer la ley, incurro en ella, la misma consecuencia, los mismos pactos generacionales que acarrearon mis padres, los voy a acarrear yo. Gloria a Dios. Yo vengo, me convierto a Cristo, pero esa activación de esos pecados generacionales están vigentes. Ok, Cristo rompe las cadenas, Amén. ¿verdad? Pero yo no tengo unos hábitos, unos fundamentos. Y conocimiento. Exactamente, y el conocimiento que me haga mantener esa liberación. Porque aquí es que está el punto. Yo me convertí a Cristo, Cristo rompió la cadena. Él anuló el acta de decreto. Amén. Pero mi conducta, mis hábitos que por años traje del mundo,
hacen que yo constantemente le abra apertura a los demonios. Tremendo. Y eso hace que aún una persona siendo cristiana esté padeciendo de opresiones demoníacas. Pero ¿qué pasa, varón? ¿Él no va a la iglesia? Claro que él va a la iglesia. Pero tiene los mismos hábitos pecaminosos que tenía antes. Y esos hábitos abren portales. Y como esa persona no tiene conocimiento de cómo liberarse, porque no ha leído la palabra, no ha sido instruido en el Señor de la forma correcta, entonces va a incurrir en el pecado. Por tanto, ese es el origen de los cristianos que pueden tener demonios dentro de una iglesia. Eso es tremendo, hermano Wander, porque cuando analizamos ese capítulo en esa situación así, nos damos cuenta de que una persona siendo cristiana por falta de conocimiento y por falta de una disciplina puede abrir las puertas, como usted decía, y entrar cualquier tipo de espíritu inmundo. Por ejemplo, una vez, ¿qué hace un cristiano viendo una visión pornográfica? Algo se va a activar ahí. Un demonio se va a meter porque está abriendo una puerta. Sabemos que están los periféricos, que son los oídos. Está viendo algo que luego entonces va a tener problemas. Por eso decimos muchas veces, pero ¿por qué tantos sueños raros? ¿Por qué tanto ataque de metresa? ¿Por qué tanta situación? Y muchas veces el cristiano no se da cuenta, ¿verdad? Que está abriendo puertas por donde puede entrar un espíritu inmundo. Exactamente, está viendo portales constantemente. Entonces, la iglesia tiene que entender que un cristiano sí puede estar endemoniado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como falta, como carece en estos tiempos el ministerio de liberación, que yo entiendo que debiera de ser como una consulta, que una persona venga a buscar ayuda y que hayan personas que le asistan y que esa persona comience a decir como si fuera un médico: no, yo estoy padeciendo de esto, de esto, de esto, de esto. Y una persona con experiencia le ministre liberación. Y no solo que le ministre liberación, sino que le dé estrategia para mantener esa liberación. Entonces, Dios quiere traer un avivamiento en República Dominicana, pero tiene que purgar la iglesia. Tiene que desmantelar, tiene que revelar aquello que no deja crecer a la iglesia, esos demonios que están ocultos allí, que están atormentando a los hermanos. Yo creo que los portales más grandes se abren en la mente. El salmista David hablaba de las iniquidades constantemente. Pablo habló de los dardos de fuego. Todas las personas padecen de ataques en su mente, ataques mentales, dardos, pensamientos, imaginaciones que abren portales. Aleluya. Imaginaciones que abren portales. Y eso es la mayor fuente, la mayor apertura que un ser humano puede tener. Te digo que lo que pasa, que las iniquidades no se confiesan. Las iniquidades son aquellos pecados que se generan en tu corazón y no son materializados, no son ejecutados, pero ya tú lo pensaste. Cristo habló del pecado de la codicia. Cualquiera que codicia a la mujer de su prójimo ya adulteró. Ahí mismo. ¿Por qué? Porque hay una imaginación. Oye, lo importante que es esto. La gente tiene que entender, escucha esto. Solamente con tu imaginación, imaginarte un deseo, materializar un deseo carnal en tu mente, ya tú adulteraste. Ya eso es motivo para que un demonio tome posesión de ti. Y por eso entonces llega como consecuencia los ataques en la noche. Por eso que llegan como consecuencia que te atraigan todas las personas. Incluso hay personas que ven a otra, comienzan con la imaginación, pero después entonces están viendo a todas las mujeres desnudas. Aleluya. Lo están desmantelando. Y mujeres viendo a todos los hombres desnudos. Pero fue que comenzó aquí. Lo imaginaron, lo procesaron, adulteraron aquí. El demonio tomó posesión porque el demonio sabe Y se hizo. cuando una gente está en pecado. Y se fraguó. Porque los demonios son como la mosca. Tú no ves que cuando hay una basura de una vez se pegan todas. Es así mismo. Los demonios saben cuando una persona está en adulterio, está en fornicación. Eso es así. Ellos ven la puerta Porque abierta. ven el pecado. Claro, ellos lo ven. Ellos pueden percibir el pecado. Y por eso entonces su estado va de mal en peor. La persona no tiene conocimiento porque no ha ejecutado el pecado, pero sí lo está imaginando. ¿Tú ves lo que hace en la falta de conocimiento?
Sí. Pero tiene vergüenza confesarlo, porque tiene vergüenza decirle a alguien, mira, yo me estoy imaginando cosas, varón. Yo me estoy imaginando, yo estoy viendo a la gente así. Porque esos pecados no son, esos pecados que son imaginarios, que son visuales, no son pecados tan fuertes que hacen sentir la reprensión al ser humano, pero son pecados. Y eso le abre la apertura a los demonios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Un siervo se está consagrando a Dios, está ayunando y orando, pero tiene esa batalla aquí. No tiene conocimiento, nadie lo ha orientado y no tiene deseo de hablar con nadie. Y eso le mengua, entonces, Exactamente. lo de Dios. Lo que él busca en la iglesia lo drena constantemente. Se mete en ayuno, lo drena el mismo día. No están siendo efectivos ni orando, ni ayunando, ni haciendo silicio. Y anda turbado. Porque anda constantemente. Claro. Esta es la conducta de una persona que al tiempo o se descarria o arma un lío en la iglesia. Y hermano Wander, una cosa, y es que la palabra dice que el poder de Dios se levanta contra todo lo que contra toda fuerza que se levanta mental. O sea, hay una cita bíblica que dice, derribando todo argumento que se levante en contra de lo de Dios. Amén. Y cuando nos damos cuenta de esta, aquí en este versículo, nos damos cuenta que la palabra está hablando de estos argumentos que el hombre sostiene mentalmente. Porque como usted dice, la guerra más fuerte que se le presenta a un hombre es en la parte mental. Porque cuando el hombre vence en la parte mental, entonces puede tener el carácter para vencer en la parte espiritual. Claro que porque sí. Fíjense qué pasa. El hombre está formado por alma, cuerpo y espíritu. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que en el alma se alojan los pensamientos y sentimientos del corazón. Pero en el espíritu lo conecta a Dios. Es lo que intercede. Lo que nos lleva a la parte divina. Entonces, cuando el hombre está más desarrollado en la parte almática, en los sentimientos y todo este tipo de situaciones, entonces fácilmente tiene incidencia con estas emociones, con todos estos deseos, estas pasiones desordenadas. Y al abrirle puerta a este espíritu mundo, que son los encargados de hacerle la guerra al hombre espiritual o hacerle la guerra a un alma, entonces inmediatamente es bombardeado. Su mente ya no está en paz, su mente ya no está tranquila. Pero con una persona que está en esa condición, ha perdido la facultad de operar correctamente. ¿Por qué? Porque no está turbada. Es una persona que no tiene la capacidad de analizar una situación en un momento determinado. ¿Por qué? Porque ya está afectado por espíritus inmundos, que lo que le provocan es pensar en cosas que ni siquiera son productivas. Entonces, este tipo de situación, muchas veces cuando una persona le está padeciendo, como usted decía, no sabe cómo enfrentarla, no sabe qué hacer para poder entonces tener la victoria con esta situación. Entonces, es muy importante entender que cuando nosotros estamos dedicando al don de liberación, estamos hablando de una persona que ha logrado una mente en Cristo, que ha logrado una madurez espiritual, una renovación que le faculta para reprender este tipo de males, porque una persona que ande turbada, una persona que tenga ataques de esta situación, no puede libertarse ni libertar a otro. ¿Por qué? Porque no tendrá seguridad en lo que hace. Pero cuando tienes realmente la convicción de que ya Dios hizo un trabajo en él o en ella y empieza a operar en esta madurez espiritual, entonces puede obtener la victoria que realmente se requiere para el momento. Claro que sí. La palabra establece en el libro de Proverbios, dice, no te juntes con el avaro, porque según es su pensamiento, tal él es. Amén. Dando a entender que tú eres lo que tú piensas. Así. Entonces, una persona que sea cristiano, pero tenga la mente corrupta, no es cristiano. Así. Simplemente está viviendo una rutina, una apariencia. Y la gente tiene que entender que la Biblia habla de santificarnos por completo, cuerpo, alma y espíritu. También establece que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. La voluntad de Dios siempre será que nosotros seamos santificados. Así en es. todo vuestro ser. Yo no puedo ser cristiano de acciones y en mi corazón pensando otra cosa. Esto no funciona así. Esto tiene que tener una coinonía
en todo vuestro ser. Entonces, una persona que está siendo oprimida mentalmente está denotando un síntoma demoníaco. La Biblia habla de la opresión y eso es un tipo de opresión. Claro. La gente que tiene guerras mentales está siendo oprimido por demonios. Y te digo que lo que me da, que esos demonios abren apertura que entren otros. Porque puede que comience por el de adulterio, pero después se involucra rechazo. Después se involucra culpa. Y esa persona se siente acusado y por esa acusación no deja que hable o confiese lo que está pensando a los demás. Y ahí la persona se va atando más y más, que cuando viene a ver, esos espíritus toman su voluntad. Aleluya. ¿Y cómo una persona puede, en esta condición, puede entonces encontrar la luz? ¿Cómo puede ser libertado? ¿O cuál es el proceso que debe de accionar para que su vida cambie, sea transformada, para que esta persona salga de ese estado al estado que Dios quiere? Mira, yo hablo siempre de la confesión. Es el versículo que conlleva, que tiene el creyente, que es más efectivo que cualquier ministración. La palabra establece: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y Satanás se ha ensanchado con ese versículo, porque no permite que la gente confiese su pecado. Hay cuánta gente, tú no te imaginas, con los pecados tragados. Personas que pecaron antaño y no se han podido recuperar en Dios porque nunca confesaron lo que hicieron. Aleluya. Y tiene Dios que dejarlo en evidencia, enviar a Natán para que esa persona sea libre. Porque los demonios mantenían a esa persona atada y acusada para que no confesara esos pecados. Yo digo que la mayor liberación que se vio en la Biblia no fue cuando Jesús se echaba demonios. Yo digo que fue cuando David confrontó a Saúl y lo dejó en evidencia. Porque fíjate, Saúl venía detrás endemoniado, detrás de David. David no dijo: en el nombre de Jesús sal fuera. David cortó un pedacito de tela y dejó en evidencia los demonios que tenía Saúl. Aleluya. Y hay veces que hay personas que tienen que dejar en evidencia los demonios que tienen su hermano. Hay gente que tiene que pararse y decirle: tú ves que lo que tú estás haciendo no está bien. Aleluya. Y dejarlo en evidencia. ¿Cuánta gente endemoniada dentro de la iglesia persiguiendo al hermano que Dios está usando? Aleluya. Esos son síntomas demoníacos. Lo que pasa es que no se quiere hablar. Porque ¿cómo una gente va a perseguir a Cristo? Porque lo que tiene tu hermano no es de tu hermano, es de Dios. Así es. Y hay gente dentro de la iglesia que están persiguiendo a su hermano, pero no son ellos. Atención, no son ellos. Acuérdate, yo siempre digo esto y lo voy a seguir diciendo. Acuérdate que cuando a Pedro se le metió el diablo, Jesús no dijo: apártate de mí, Pedro. Él dijo: apártate de mí, Satanás. Y tú tienes que entender, tú que estás siendo perseguido, que no es Pedro, que es Satanás en Pedro. O sea, que es Satanás en tu hermano, no es tu hermano. Porque también tú tienes que moverte a misericordia. Y tú sabes que lo que tu hermano está en batalla. Y no creerte la gran cosa y decir que me tienen envidia. No es que te tienen envidia, papá. Es que hay demonios que están detrás de ti. Y ellos son los canales que están usando Satanás para llegarte a ti. Alabanza. Realmente se están viviendo tiempos bastante complicados. Y cuando nosotros analizamos, lo llevamos al contexto, por ejemplo, de la historia de David, que usted mencionaba, nos damos cuenta que David era un hombre sano de corazón. Era un hombre que se manejaba en una dirección de dos terribles, porque el rey David, aún haber sufrido esta persecución de parte del rey Saúl, mantuvo un corazón sano, libre, podríamos decir, en esa línea, porque David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl. El rey Saúl va y lo busca para matarle, pero David, cuando está en la cueva, como usted decía, lo que hace es que le corta el manto, y en demostración de que realmente él tenía su corazón sano, David lo levanta y se lo muestra
a la distancia, le dice, mira que no te quiero matar, mira que realmente yo lo que soy es una mosca muerta. ¿Cómo tú Pues lo persigues dejó en una mosca muerta? evidencia. ¿Cómo tú haces esto? Y una de las condiciones realmente que refleja la sanidad y la liberación a un hombre y a una mujer de Dios es cuando realmente en el proceso, en la prueba, en la dificultad y en la persecución, mantiene su corazón libre, mantiene su corazón sano. Porque una de las cosas que podemos establecer es que los demonios violentan el comportamiento de un hombre. Los demonios, cuando un demonio posee a una persona, esa persona automáticamente deja su facultad, porque una cosa es que cuando la persona es influenciada, pero otra es cuando ya está poseída por un demonio. Vemos que su comportamiento cambia y automáticamente la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, inmediatamente ya ese demonio que está ahí se manifiesta de forma terrible, inclusive queriendo matar a la misma persona que tiene el demonio. No sé si usted ha visto estos casos. Sí, donde, yo he visto manifestaciones. sí, Y también he tenido el privilegio de ministrar y ver cómo se manifiestan los demonios. Amén. Señores, esto es real. Cualquier cosa que usted ven antes, se criticaba mucho a los cristianos, porque los cristianos decían antes, no, que es un demonio. Y realmente yo me he dado cuenta que todo es demonio. Todo lo que te haga hacer lo contrario a la voluntad de Dios es un demonio que está operando ahí. Porque cuando tú eres cristiano, eso corresponde a que tu inclinación, la que se perdió en el huerto de Edén, ya no está inclinada a hacer cosas malas, sino a hacer cosas buenas. amén. Porque la gente no entiende eso. Cuando tú tienes el Espíritu Santo hace que en tu inclinación natural hay una inclinación a hacer lo bueno. Y que cuando tú hagas algo malo, tú sientas que no lo hiciste bien. Y eso te lleva a pedir perdón. Pero cuando tú haces lo malo y tú no sientes nada, eso es síntoma de que tú estás siendo oprimido por los demonios. Y que el Espíritu Santo Exactamente. está conectado, porque la palabra Claro dice que que el sí. Espíritu Santo da testimonio y que incluso se contrita cuando nosotros hacemos pecado. O sea que si una persona no se siente, como usted dice, no se siente reprendida por el Espíritu Santo, quiere decir que está en una desobediencia Está en una terrible. condición crítica. Sí, Entonces, la gente tiene que entender esto. Hay cualquier cosa, son síntomas demoníacos. Hay personas que hablan una mentira ahora mismo. No pasó nada. Pero mañana están hablando más mentiras. Traspasado más mentiras. Traspasado más mentiras. ¿Qué tú crees que es eso? ¿Que es el Espíritu Santo que te está poniendo a hablar mentiras? Dime. A veces la hablas tú sin querer. Porque ya te sale natural. Y cada mentira, la palabra dice que el que habla mentira es hijo del diablo. aleluya. Y el que practica pecado también es hijo del diablo. Y sin darte cuenta, tú estás practicando el pecado constantemente. ¿Quién está operando ahí? Dime. La gente hay que dejarle eso claro. Es un síntoma demoníaco. Yo he arrepentido demonios de mentira. Y yo he visto cómo se manifiestan. Normal. Y en personas de trayectoria. Aleluya. Porque la gente tiene que entender esto. Es que los demonios no miden. Diga que tú eres cristiano, que tú tienes 7 años. Ellos no califican eso. Los demonios lo único que respetan es la santidad de Dios en una gente. La integridad. Así es. Porque la integridad habita a Dios. Y ellos le tienen miedo a Dios. Un hombre íntegro. La presencia que ese hombre porta de Dios. No hay demonio que pueda entrarle. Amén. Entonces la gente tiene que entender eso. Exacto. Hay personas que yo sé que quizás no están viendo y están siendo oprimidas por los demonios y ellos actúan como que no está pasando nada. Pero yo te voy a recomendar unas cuantas cosas. Lo primero es que confieses. Confiesa tu pecado. Si tú confiesas tu pecado, tú vas a alcanzar misericordia. Yo puedo testificar que simplemente en la confesión, yo he visto personas siendo libres de demonios. Amén. Solamente en la confesión, porque hay un poder en la confesión. Hay un poder en la confesión. Hay sinceridad. Claro hay que sí. humillación. La palabra establece que David decía, mientras callé, se desvanecieron mis huesos. Se envejecieron. Oye eso, Tremendo. él mientras tenía sus pecados tragados, se estaba desvaneciendo por dentro. Eso se llama opresión. Eso es poderoso. Realmente la confesión
y que le agrada a Dios, porque inmediatamente una persona va a la presencia y se arrepiente delante de Dios, inmediatamente Dios perdona. Cuando Dios dice la palabra que Dios no le da la espalda a ningún corazón contrito y humillado, dando a entender que en una falta de alguien, ¿verdad? Y se retracta de esa falta y va delante de la presencia de Dios humillado, Dios nunca le va a dar la espalda. Entonces hay condiciones realmente de donde debemos escapar. Hay condiciones de donde debemos escapar, porque todo el mundo sabe que tiene que mantenerse íntegro delante de la presencia de Dios. Entonces hay que intentar no caer en situaciones no gratas para el Espíritu Santo. Mucha gente decía que hablar una mentira no es nada, pero realmente Satanás es el Padre de la mentira. Y Satanás ahora mismo es que está gobernando el mundo espiritual. Y hay una guerra en el mundo espiritual. Lo de Dios, lo de Satanás, porque Dios no pelea con Satanás, sino que Satanás quiere despojarlo de Dios. No va a poder, porque es creación. Ahora bien, que se enmarque en un pecado, sabe que está exento de que los demonios tomen parte con eso. ¿Por qué? Porque hay puertas espirituales. Y cuando le abre la puerta al pecado, entonces entran todos estos males. Por eso vemos mucha gente que cuando se está ministrando liberación, usted ve que están bien parados o están ahí como que nada está pasando, y de repente se manifiesta el demonio que lleva por dentro. Por el pecado. Mucha gente no sabe, muchas veces, que está padeciendo eso. Sienten la opresión, sienten que no pueden dormir, sienten la persecución, pero no entienden lo espiritual que está morando en sus vidas. Entonces, cuando llega la presencia de Dios a un lugar, automáticamente se desata lo que cae. Y ahí entonces se hace evidente. Porque, como usted decía, ahorita cuando se imparte, cuando se ora por una persona, lo de Dios que está en el siervo, en la sierva de Dios, entonces toca esa persona. Esa persona automáticamente recibe un impacto del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a hacer liberación, sea de lo que sea. Y si hay un demonio que está habitando en ese cuerpo, ese demonio entonces tiene que hacerse manifiesto. En la luz de Dios se hace manifiesto todo lo que es oscuridad. Entonces nos damos cuenta, lo importante realmente es mantener un corazón íntegro, que es caminar con Dios, que es tener la cobertura divina. Que mucha gente va a la iglesia, como usted decía, más sin embargo está siendo sacudido, oprimido por espíritus inmundos. Y tú ves que hasta lo testifica, varón. Claro, y son cosas terribles. Entonces lo están viviendo, y ellos muchas veces no saben que están padeciendo eso. No saben que están padeciendo de opresión. Y tienen la opresión y ven también la derrota en muchas áreas. Y dice, pero ¿y cómo es que se me presenta esta derrota? ¿Y cómo es que se me presenta esto? Hice tantos días de ayuno, hice aquello, hice lo otro. Pero como usted decía hace un momento, se drena esa búsqueda que esa persona hizo, ese ayuno, ese propósito, ¿verdad? Se drena por asunto de que hay una influencia demoníaca que está acosando ese hombre o esa mujer. Entonces, yo creo que en estos tiempos tenemos que abrir los ojos a esa dimensión espiritual, a esa guerra que se está peleando en el mundo espiritual con relación a la liberación, porque muchas veces estamos en una condición, ¿verdad? Y no lo sabemos. Lo que sucede es que como que han patentizado las enfermedades, las opresiones, como que es algo normal. Y le ponen un título de proceso. Oye, esto, a un síntoma de opresión demoníaca le ponen, estoy pasando un proceso. Tremendo. Pero es que el hombre está bajo una opresión demoníaca. No es que está pasando ningún proceso. Y sí hay procesos que vienen de Dios. Yo no te voy a decir que no. Pero hermano, opresiones demoníacas, un proceso que te haga incurrir constantemente el pecado. No, eso no es proceso, varón. No, eso no es proceso, es influencia. O sea, tú estás pasando un proceso, y el proceso es que tú estás pecando porque tú estás bajo una opresión. Eso no es proceso. Eso es pecado y consecuencia y demonios que están atormentando tu vida. Una gente que se esté soñando con persecución, una gente que se esté soñando que está acostándose con mujer, una gente, eso no es proceso, varón.
Esos son Pecado pecados y puertas abiertas. Que tiene que ponerte a cuenta con el Señor. Que tiene que buscar ayuda. Porque es que hay un ego, varón. Y hay algo del mismo diablo que el Señor lo reprenda. Que ha entrado en la iglesia. Que ahora aquellas personas que estén endemoniadas lo quieren como tachar. Aquí todo el mundo tuvimos demonios. Todito en algún tiempo tuvimos endemoniados. Y eso no es nada. Yo estoy aquí tranquilo y cuando viene a veces me puede meter el diablo, el Señor lo reprenda. si hay un descuido espiritual. ¿Entiendes? Si hay un descuido, cualquiera se le puede meter el diablo. Usted no vio que Pedro andando con Jesús se le metió el diablo. Claro. Ahora imagínate a ti. Y era un apóstol. ¿Entiendes? Y andaba con el Señor ahí. Entonces, una gente que está bajo una opresión demoníaca muchas veces se siente denigrada y siente que si lo habla la gente lo va a tachar y lo va a descalificar y no debería de ser así. Así es. Eso limita que la persona sea libre, porque esa persona, con tal de que no lo vean de una forma, prefiere tener su demonio tranquilo ahí. Aleluya. Y quedarse oprimido en una iglesia, sentado en un banco, ni para atrás ni para adelante. Y cuando viene a ver ese varón de Dios que tiene un gran potencial, se sale de la iglesia por una falta de conocimiento. Y esto hay que predicarlo, porque la gente tiene que entender que esto es real. Nosotros hemos tenido, Dios nos ha utilizado humildemente para nosotros ver. Yo ahora veo las cosas desde un contexto diferente. Hasta el pecado yo lo veo diferente. Nosotros, una persona se convirtió y nos dijo que fuéramos a orar por ella. Aceptó al Señor. Y cuando nosotros fuimos a orar por ella, nosotros tuvimos un pleito con el mismo diablo. Tremendo. Eran muchísimos demonios que tenía esa persona. Nosotros tuvimos que llamar a ángeles para que destronaran todo eso que tenían ahí, no que lo querían soltar. Y nosotros, con comando dirigido por el Espíritu Santo, fue que pudimos sacar todos esos demonios de ahí. Aleluya. Y yo me quebranté cuando vi a esa persona libre, porque esa persona se postró. Esa persona se postró. Aleluya. Y comenzó a llorar y dijo: gracias, Señor, porque ahora sí soy libre. Aleluya. Porque había aceptado a Cristo, pero tenía la opresión demoníaca. Todavía no había sido Tenía libre. un peso en su espalda, sentía enfermedad, no podía orar, no podía hacer nada. Bendito Dios. Y cuando nosotros oramos, que vimos todas las manifestaciones demoníacas, que vimos cómo se manifestaron todos los demonios y lo tuvimos que sacar, esa gente vio el cielo y la tierra. Esa gente todavía nosotros nos fuimos y estaba llorando. Aleluya. Porque sintió la verdadera liberación. Que se cumplió la palabra que dice: al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero hay personas que están dentro de la iglesia que no son verdaderamente libres, que son una apariencia, que cargan yugo y opresiones demoníacas y no quieren confesarlo, no quieren hablarlo, no quieren buscar ayuda, porque se vendió la idea en la iglesia, se propagó que el que está endemoniado está mal y que no lo puedo calificar, que no puede predicar en el altar, no puede tomar oportunidad. ¿Por qué? Si a todo el que el Señor libertó le dio una asignación, Aleluya. le dio un propósito, no se fue igual, se fue predicando, se fue testificando, se fue con un ministerio activo. Aleluya. Pero ¿qué vamos a hacer con esas personas que no están sentadas ahí y no quieren hablar con nadie? Porque sienten que lo van a acusar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Terrible. Tú sabes que nosotros nos escriben personas de todo el mundo. Y esas personas de todo el mundo tienen sus pastores y se congregan en una iglesia. Pero no hablan con los pastores. Pero no hablan con los pastores. Pero hablan con nosotros, que saben que no lo vamos a acusar porque no conocemos a su pastor ni nada, ni nada por el No estilo. están en la iglesia. Y no estamos en la iglesia. Tremendo. Y ellos se sienten más confianza y nosotros les ministramos, se manifiestan los demonios y son libres. Pero ese trabajo no debiera de ser así. En cada iglesia debiera de haber un ministerio de liberación. Porque el pan es para los hijos. Esto es para nosotros. Esto no es para los impíos. Nosotros al impío ni le ponemos ministrar. Nosotros le ministramos cuando ellos vienen a la campaña. Gloria a Dios. Pero yo no puedo ir a la casa de un impío a ministrarle, porque me estoy metiendo en territorio ajeno. Pero como ellos vienen a la campaña, la presencia de Dios lo manifiesta,
Se le sacan los demonios y si él quiere acepta a Cristo. Si quiere seguir con su demonio, se va. Pero la verdadera liberación es para nosotros. El pan de vida. Y a mí me gusta lo de Dios, que Dios nos hace dependientes uno del otro. Yo soy de la gente que si yo mismo estoy mal, yo prefiero perder la vergüenza, pero yo buscar la forma de yo estar bien. Yo por eso, yo se lo dije una vez a mi esposa, el día que yo esté mal, a mí no me importa ir donde sea, con tal de yo ser libre. Porque no es verdad que yo voy a amar a mi demonio. No, eso es mentira, el Señor lo reprenda. Yo voy a confesar, si yo hice algo malo, voy a hablar. Y voy a ser libre. Y una cosa, hermano Wander, para que también mucha gente dice, bueno, pero ven acá, y es que no se puede estar triste, no se puede en un momento determinado pasar un proceso. Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando de condiciones ya donde una persona ha tenido un descuido espiritual y está siendo atacado o está siendo atacada por espíritus inmundos y le están haciendo hacer ya cosas que no son de agrado a Dios dentro de la casa, dentro de la iglesia y en el lugar en donde se desenvuelven, y le han hecho menguar espiritualmente de la condición espiritual en la cual estaban operando. Entonces estamos hablando de una gente que está en una posición que necesita realmente una renovación, que necesita ser libertado, ¿verdad?, de esa situación para poder seguir el camino que Dios le ha trazado. Hay gente, hermano Wander, que muchas veces quieren levantarse en el ministerio. Se vieron operando, predicando, haciendo algo para Dios con una efectividad y luego menguaron en esa efectividad. Gente que, ¿por qué no puedo seguir predicando? ¿Por qué no puedo seguir adorando? ¿Por qué no puedo seguir sirviendo a Dios? No me siento cómoda en la iglesia. Y este tipo de situaciones, de ataques, que son más, como decíamos al principio, estructuras mentales, ¿verdad? Demoníacas, que son fortalezas que los demonios, los espíritus inmundos, le crean a las personas para que entiendan que no pueden avanzar, que no pueden seguir, y lo inutilizan en la obra del Señor prácticamente. Entonces, en este sentido, estamos hablando de esto, de que hay una solución, de que esta condición no es algo normal, que no es parte de tu diseño, que Dios no te creó en esa condición, que que las imposibilidades que se presentan y ese tipo de situaciones tienen una solución. Hay momentos que en el camino una persona también puede tropezar. Hay momentos en el camino que una persona también puede, por alguna o X razón, menguar, gloria a Dios, y entrar una incidencia espiritual que le imposibilite seguir y avanzar más adelante. Estamos hablando de esa condición que todavía hay una solución de parte de Dios, que Dios liberta todavía, que el poder de Dios se manifiesta, que está ahí presto para derribar toda fortaleza mental, todo argumento, toda situación espiritual que quiera detener lo que Dios ha dicho de la vida de un hombre y de una mujer de Dios. También, quisiera también que abarcáramos de la parte cuando se hace la liberación a un hombre y a una mujer que aún no tiene un conocimiento de Dios. Porque mucha gente dice, ven acá, pero ¿por qué yo muchas veces oro? Y cuando oro, allí se hace liberación, aquí no, y así. Porque mucha gente piensa que la liberación se hace cuando quieren, sino que no ponen primeramente que hay un propósito de Dios y quieren hacer las cosas conforme a su manera. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia donde en una ocasión vi era nuevo creyente, y vi a un joven que se acercó a una señora endemoniada y le quiso reprender el demonio. Pero realmente él no estaba en la condición para ejercer esa liberación. Él no estaba en la condición espiritual. Entonces el demonio que había en esa mujer empezó a hablarle a ese muchacho y le decía, mira, tú hiciste esto y aquello. Tú no tienes autoridad para reprenderme, le decía el demonio. Y yo pude ver eso. Y fue algo terrible ahí en ese momento. Y aunque la señora, gloria a Dios, más adelante Dios la libertó, pero eso impactó mi vida. Y yo era nuevo creyente en ese momento. Y me acuerdo que cuando pasó eso, se hizo una cadena. Y yo estaba ahí porque tenía un vehículo y me dijeron, vamos, que hay un 911 para que nos lleve. Y ya usted sabe, cuando llegamos ahí hicimos la cadena. Y cuando la señora venía, yo le decía al Señor, Señor, que no venga para acá,
que no venga para acá. Y fíjese que yo, antes de salir para allá, le estaba diciendo al Señor, Señor, quiero ver algo sobrenatural. Estaba en la iglesia, en un silicio de madrugada, y cuando se presentó eso, salimos para allá en 911. Y yo le decía al Señor, cuando ella venía así, se acercaba, Señor, que no me tope, que no me tope, que no me tope. Hasta que llegó un momento que después de rodar tanto en la cadena, vino y cuando se acercó a mí, volteó su rostro y me miró a los ojos. Y cuando ella me quedó como muerta, y me llamó la atención en ese momento, porque yo no hice nada, simplemente me vio a los ojos. Pero yo entendí que ella no vio, él no me vio a mí, sino que vio a la luz del Señor Jesucristo que había, que esa luz que Dios pone en nosotros, ella lo vio y cayó así el demonio, como muerto. Y yo pude entender también una condición muy especial, y es que el primer grado para que se establezca una liberación radica en la santidad. Una persona puede quizás no tener el conocimiento, quizás puede estar afectado de lo que sea, pero si es una persona que a pesar del conocimiento y de sus imposibilidades, se deposita en la mano del Señor con un corazón sincero, con un corazón puro, yo creo que lo más poderoso para establecer una liberación radica en la santidad. Cuando una persona está llena de santidad, no hay demonio, no hay diablo que pueda inquirir en esa persona. La santidad es como una cobertura, es como si fuese un manto que protege a la persona. Y es como la sangre de Cristo que fue puesta en el dintel allá en la historia de Egipto, que cuando la muerte fue hacia las casas de los primogénitos, no pudo entrar en la casa de los judíos porque tenía la sangre en el dintel. Asimismo, yo creo que la santidad es algo poderoso, ministro Wander. La santidad rompe todas las maldiciones. La santidad hace todas las liberaciones, no importa la fuerza demoníaca que pueda estar operando. Cuando un hombre decide consagrar su corazón a Dios, las maldiciones generacionales que operaban en ese hombre son quebrantadas, son rotas, son deshechas por el poder de la palabra de Dios, porque la santidad nos conecta con Dios, nos conecta con su Santo Espíritu. Y la palabra dice que donde está el Espíritu Santo, allí hay liberación. Hay gente que se pregunta, ¿cómo pueden ser libres de la opresión? ¿Cómo pueden ser libres de la falta de sueño? ¿Cómo pueden ser libres de la tristeza? ¿Cómo pueden ser libres de la angustia? ¿Cómo pueden ser libres de diferentes males que atacan al hombre? Yo creo que la llave está en la santidad. Cuando un hombre se guarda en santidad, entonces las maldiciones son quebrantadas, se rompen las ataduras satánicas, se rompen los grillos satánicos. Hay gente, gloria a Dios, que ha recibido liberación solamente con ir a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Un corazón dispuesto a confesar sus pecados. La confesión tiene poder para libertar. Dios te liberta a través de tu confesión. Amén. Nosotros tenemos que ir a la presencia diariamente y confesar nuestro pecado. Incluso en el modelo de oración habla acerca del perdón y habla acerca de todo eso. Amén. Tú tienes que hablar de qué Dios te va a perdonar. Entonces el perdón amerita una confesión. Así. ¿Entiendes? Señor, perdóname, pero ¿por qué te va a perdonar? ¿Qué tú hiciste? Tú tienes que comenzar a decir, Padre, yo hablé esta mentira a tal hora, yo hice esto a tal hora. Perdóname, Señor, libértame de esto. Y si ha entrado alguna entidad en mí, Señor, en el nombre de Jesús, que salga afuera. Amén. Tú tienes la autoridad. Automáticamente tú confiesas, pides perdón, que eso no tiene legalidad sobre ti. Así es. Entonces, si tú no puedes, si no tienes el valor, si tú sigues con la opresión, busca a alguien. Busca a alguien cercano que tú entiendas que es de Dios y pídele que ore por ti y explícale, séle sincero. No entienda que él es brujo. No. Habla con él. No, yo estoy padeciendo de tal cosa. ¿O qué tú prefieres? ¿Quedarte en esa condición? ¿O ir donde un hombre de Dios para que ore por ti? Tú decirle lo que tú estás atravesando. Yo entiendo que eso es lo que mantiene a la persona atado. A pesar de todo. Pues que esos demonios se van en el nombre de Jesús. Esos demonios se van. Automáticamente tú te alineas con Dios. Automáticamente con la poca voluntad que tienes, tú confiesas,
Ya eso es suficiente. Ya no hay que hacer algo del otro mundo. Buscar una gente que con experiencia te ministre liberación. Amén. En nuestro caso, nosotros ministramos liberación todos los viernes en una iglesia aquí en San Pedro de Macorís. También las personas que son de otro país, tenemos un número, quizás lo pondremos ya en pantalla. Si usted siente alguna opresión y usted entiende que nosotros lo podemos ayudar, nosotros estamos aquí porque estamos a servicio de nuestro Señor Jesucristo y de lo que le tiene que ver con Él. Y usted es una alma que tiene que ver con el reino de Dios. Nosotros con mucho gusto podemos ministrarle. Puede tirar el varón, me tira a mí, tira a cualquier persona. Y si no podemos nosotros, le buscamos una persona que lo ayude. Porque para eso estamos, hermano. Si es mujer también, recomendamos una mujer que le ministre, lo que sea. Pero no se quede así. Usted no está para estar en esa condición. Usted no sabe todo lo que usted puede perder. Todas las áreas que están siendo afectadas en su vida y usted no se da cuenta que son opresiones. En la finanza, en su matrimonio, en la enfermedad, en todo. En todo eso afecta. Amén. Y quiero que usted entienda que una vez sea libre, tenga otra percepción del pecado. La palabra establece, y eso me ha funcionado a mí de manera efectiva. Yo aprendí a ver a una oportunidad de crecimiento en cada tentación. La palabra dice que uno es esclavo de lo que le vence, pero eso también funciona en el mundo espiritual. Si yo venzo un demonio, un espíritu que me esté atormentando, yo tengo legalidad sobre él. Amén. Cuando yo veo una tentación, en una tentación se están negociando dos cosas. Se está negociando yo tener la legalidad de un espíritu, que ese espíritu tenga legalidad sobre mí. Así. Oye, como yo lo veo. Y cada vez que yo veo una tentación de cualquier índole, de yo cometer algún pecado, yo estoy viendo un rango que yo me voy a poner en el mundo espiritual. Y por eso las tentaciones me pasan por alto. Porque yo lo que estoy viendo es un rango. Cada levantamiento, cada situación, yo estoy viendo una oportunidad de crecimiento en el mundo espiritual. Amén. Por eso la tentación del pecado yo la veo como de esa forma. Y a mí nada de ese tipo de cosas me afecta. Muy importante eso, que realmente es una parte que cada creyente tiene que tomar muy en cuenta. Yo he visto, hermano Juan, de oportunidades de personas que han sido libertados, ¿verdad? Pero precisamente por no mantener esa línea de conocimiento y guardarse, entonces recaen nuevamente. Y es ahí donde realmente la persona tiene que también tener el conocimiento, porque hay mucha gente que usted ve que van el domingo, son libertados, van el martes, libertados, jueves, libertados, y se mantienen en ese círculo de no poder ser libre. Y esa es una parte muy importante, entender de que Dios, como usted decía, quiere hacer al hombre realmente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, hay que tener un conocimiento para cuidar esa libertad. Hay que mantenerse todo el tiempo íntegro para que esos espíritus inmundos no vuelvan a entrar. Hermano Wander, bastante importante esa parte, ¿verdad? Donde la gente tiene que entender que no debe recaer y que ya lo que venció está vencido, y que si tiene que mantener esa posición en donde eso es prueba pasada. Hay mucha gente que, por ejemplo, son libertados de un espíritu de angustia, y cuando quiere venir la angustia, ellos le abren la puerta nuevamente, pero ya eso fue vencido. La angustia fue vencida. Ya hay una autoridad legal sobre ese espíritu. Claro que Entonces, sí. hay que mantener esa libertad que dio Cristo y no volver atrás. Sí, que ya ustedes saben. Queremos bendecirles. Espero que este video haya sido de edificación para todos ustedes. Les invitamos a suscribirse, a darle like, a dejar su comentario. Cualquier pregunta que tenga, en pantalla está nuestro número. Se pueden comunicar con el maestro Kelly, con mi persona. Tenemos un número ahí que nos pueden escribir. Y cualquier cosa que necesiten, cualquier orientación, estamos a sus órdenes.
Así que Dios le bendiga. Gracias por invitarme, amado Kelly, a su hermoso programa, que sé que esto va a ser de gran bendición para todos los que nos ven y nos escuchan. Amén, amén. Que Dios bendiga a cada hermano, amigo que nos ha sintonizado por su medio Jesucristo. Para nosotros ha sido un privilegio. Gracias a usted, hermano Wander, por estar nuevamente con nosotros. Damos toda gloria a nuestro Padre Celestial. Amados, verdaderamente libres en Cristo. Dios lo bendiga más. Amén.